tema de la guía ética para la transformación de México. Como ya les mencioné, una de las tareas que nos restan va a ser precisamente leer la guía, que no es un documento muy extenso, específicamente esta parte del perdón, que es yo creo que el aspecto más polémico de esta guía. Y bueno, el 25 de noviembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Guía Ética para la Transformación de México, que era algo que ya se venía anunciando, ya que fue una promesa de campaña. Bueno, desde hace 10 años comenzó a invocar una república amorosa, ¿no? Y en 2012 incluso hubo una discusión sobre los fundamentos para esa república amorosa. Y entre esos debatientes estaba Enrique Dussel, que es un filósofo argentino avecindado desde hace muchos años en México. Es uno de los grandes filósofos reconocidos en de América Latina hacia el resto del mundo. Trabajó con filósofos muy importantes en Alemania, como Karl Otto Appel, con Jürgen Habermas. Es el gran representante de la filosofía y de la liberación, y es miembro activo de Morena. No entiendo por qué. Pero bueno, yo pensé por esa razón que detrás del esfuerzo de la guía ética iba a estar Enrique Dussel, por ejemplo, y no fue así. Pero bueno, en un principio esta guía se había concebido como una constitución moral, y al final se optó por llamarla guía ética, dada la polvareda que levantó la polémica de que tal documento tuviera el carácter de una constitución, pues se prefirió llamarla simplemente guía ética. Y su objetivo, pues ayudar a la regeneración moral que contrarreste la degradación que existe en la vida pública. Y sí, hubo profesionales de diferentes disciplinas. A ver, es importante subrayar que este texto estuvo motivado, sí, por la idea de construir un estado de bienestar y de derecho y heredar un país libre, democrático y soberano en el que pues la política se oriente por el principio de servicio a los demás, etcétera, ¿no? Aunque lo primero que habría que decir es que los problemas morales a los que se refiere esta guía pues no proceden exclusivamente del periodo neoliberal, como sí parece atisbarlo, que todo es culpa del periodo neoliberal. Muchos de estos problemas en realidad se extienden más allá de este, ¿no? Como lo sería, por ejemplo, el de la corrupción en el sistema político. Y antes que cualquier otra precisión, pudiera pensarse, por el título, Guía Ética para la Transformación de México, que es un documento de contenido, digamos, filosófico, más que un documento de divulgación de ciertas ideas para el gran público. Realmente es un documento, este documento fue pensado en el segundo sentido. Tampoco tiene fines precisamente éticos. Se trata de un documento de gobierno, y desde ahí sale a relucir el tema de la autonomía de las personas. ¿Por qué? Porque el Estado no es quien para dictarle a los individuos la moral que deben aceptar. Es cierto, el Estado no puede ser neutral con respecto a una necesaria moral social. Sin embargo, sus propuestas no deberían transgredir sus límites al prescribir formas de comportamiento que corresponden en rigor a la subjetividad y a la autonomía de cada uno. Ya tratamos el tema de la neutralidad en la archivística, y veremos la siguiente clase esto como uno de los principales dilemas a los que se habrán de enfrentar. Y bueno, López Obrador, cabeza de este gobierno, critica el neoliberalismo, aunque adopta para sí el liberalismo juarista. Precisamente el liberalismo, como doctrina política, filosófica, económica, pues se basa en la idea de que el Estado no debe intervenir en las conciencias individuales, como las leyes del mercado, por ejemplo. Como ya lo dije, pues no es una guía ética, es una guía moral, que es diferente. Y además es una moral gubernamentalista. A ver, la guía posee una intención política en al menos dos sentidos. Uno, porque intenta modelar la conducta del ciudadano a través de leyes supuestamente dialogadas. Y dos, porque quiere instalar una ideología determinada. Ahora bien, quiero puntualizar que sí hubo la participación de alguien de las humanidades, en este caso del campo de la filosofía,
que fue la, la doctora Margarita Valdés, investigadora ya jubilada del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Bueno, este documento buscó no tener un tenor academicista, sino que fue pensado para difundirse en todo tipo de ciudadanos, como en su momento lo fue la cartilla moral de Alfonso Reyes, sobre todo para los hogares a los que llegan pocos libros, ¿no? Con la finalidad supuesta de que se estimule el pensamiento y remover la conciencia de las personas, pues para que aborden reflexivamente temas de moralidad que son tan importantes para la convivencia, para que logremos ciertos cambios sociales que tienen que ver con la pacificación, la disminución de la violencia, con la fraternidad, con el buen trato, con la solidaridad. Bueno, los hogares mexicanos en los que se compran pocos libros, pues son casi todos, ¿no? A ver, en la última encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares que realizó el INEGI, la cual esta encuesta estima el porcentaje que cada hogar destina a diferentes rubros, pues ahí uno de estos rubros fue la compra de libros, revistas, periódicos y otros recursos informativos. Y según la encuesta, pues la compra de estos recursos pues no supera el 1% del ingreso total familiar mensual. ¿Mm? Entonces, pues la idea de esta guía, de este código, pues fue abordar temas que en casi todos los códigos morales pues se aceptan comúnmente como deseables, ¿no? Temas que reúnan ciertas condiciones como su aceptación general, ¿no? Algunos problemas tradicionales en nuestra agenda nacional y otros más nuevos que también merecen atención, ¿no? Y aunque supuestamente busca despertar la reflexión, que discutamos en familia esos temas, pues en realidad hay poco margen para esto, ¿no? Porque es un texto prescriptivista. Vaya, este texto es la apoteosis de lo deontológico, ¿no? Es una ética normativa, donde las hay. Entonces, más que instarnos a reflexionar, o sea, abrirnos brechas, este texto busca plantear varios puntos moralmente intuitivos para que los apropiemos y los acatemos. Entonces, ya hay una primera contradicción aquí, ¿no? Que busca que entre familia discutamos, ¿no? Entre abuelos y nietos, padres e hijos. Pero en realidad hay muy poco margen para que se dé este ejercicio, porque lo que se propone en esta guía es regir nuestra conducta por principios que tienen que ver con la tolerancia, con el respeto, con la libertad, con la defensa de los derechos humanos y en general con todo aquello que es necesario que podamos necesitar para cambiar nuestra sociedad hacia algo mejor. Pero no lo está planteando para una discusión, lo está planteando como la perspectiva de gobierno que tiene que ser aceptada, ¿no? Si algo nos distingue a los seres humanos de todo el resto de los animales, pues es esta capacidad para modelar nuestra vida y modelar nuestra sociedad. Los animales se reúnen por instinto y hacen lo que por instinto les conviene para su sobrevivencia. Los humanos tenemos esta maravillosa posibilidad de elección. Podemos pensar en seguir un tipo de vida o construir otros tipos de vida a través de nuestras decisiones. Y de lo que se trata es de que esta vida cobre algún sentido, encaminada hacia alguna finalidad, que en el caso de esta guía, ¿no? Su finalidad deseable, pues es una especie de eudemonía aristotélica, o sea, la felicidad, la vida buena. Y la sociedad a la que aspiramos, pues es una más igualitaria, ¿no? Más justa. Y yo creo que efectivamente para conseguir esto, pues no es necesario solamente emprender acciones que mejoren las condiciones materiales, sino que hay que fortalecer los valores y de alguna manera procurar el alma. Ahora bien, ¿cómo se diseñó esta guía para entender por qué es tan problemática? Empecemos por ahí. Más que discusiones, lo que hubo fueron unas cuantas reuniones en las que cada uno de los que concurrieron presentaron temas que cada cual consideró importante desde su perspectiva de acción disciplinaria, desde luego, ¿no? Ahí en la presentación de esta guía aparecen los rubricantes, o sea, quiénes fueron los que participaron
en estas reuniones, que no fueron tantas personas, aunque realmente fueron una especie de consultores y revisores, ¿no? Porque la mano que redactó como tal este texto, bueno, no fueron exclusivamente ellos. ¿Quiénes fueron? Bueno, ya mencioné a Margarita Valdés González Salas, filósofa de la UNAM, Verónica Velasco Aranda, que trabaja en Argos, que es una productora que es conocida porque ha hecho telenovelas, películas, campañas publicitarias. Ella es la esposa del fundador y productor de Argos, Epigmenio Ibarra, que en una época fue un productor de telenovelas muy conocido y que es como una especie de publirelacionista de López Obrador, ¿no? Es el que le ha hecho la mayoría de entrevistas a modo y spots. También participó Enrique Galván Ochoa, que es un economista, aunque en realidad se desenvuelve sobre todo en los medios de comunicación como analista, escribe para La Jornada y tiene un segmento en Aristegui Noticias. Está Pedro Miguel, que es un novelista y poeta que escribe sobre el amor en un ánimo muy existencialista y últimamente ha sido apoyado por el actual régimen, por ejemplo, por el Fondo de Cultura Económica, porque hace crítica social contra la gestión de Felipe Calderón. Creo que escribió una novela que tiene que ver con esto. ¿Sí? Está también participó José Agustín Ortiz Pinchetti, que es un político con una trayectoria muy similar a la de López Obrador, ¿no? Primero fue priista, luego fue perredista y ahora está en Morena. Participó también Jesús Ramírez Cuevas, que es un periodista miembro de Morena, actualmente es el coordinador general de comunicación social, es decir, es el vocero de la oficina de la presidencia. Ellos fueron los que participaron en en la guía, en la, digamos, evaluación y aprobación de la guía para la ética para la transformación de México. Y uno de los ejercicios en estas reuniones fue escribir 20 temas sobre los cuales ellos pensaban se debería de hablar. Coincidieron pues más o menos en 10 y en los demás se fueron consensuando, ¿no? Quizá el principal problema en esta etapa preliminar de la guía fue precisamente la premura para ya sacarla, para publicarla, ¿no? Y es cierto, se aprecia que no es un documento definitivo, que hace falta trabajarlo, y por ello es un producto raro. Espero que cuando lo lean se den cuenta, es una cosa muy extraña. Yo creo que precisamente por esas premuras. No es un documento muy coherente, ni muy consistente, ni intelectualmente bien organizado, ¿no? Esta guía intenta emular a la cartilla moral de Alfonso Reyes, pero a diferencia de aquella, que sí tenía algo de conservadora, pero esta guía adolece pues en su estructura, en la estructura de sus ideas, no está bien cohesionada. Yo creo que este documento hubiera podido ser valioso si hubiera tenido mayor cohesión, pero por 3 razones principales. Uno, esta guía sí prioriza o intenta priorizar el respeto a la dignidad humana, que es el valor que tiene todo ser humano por el hecho mismo de ser persona, y digamos lo que lo hace sujeto de derechos universales, y también lo que le hace merecedor del respeto de los demás, ¿no? Creo que en eso podemos estar de acuerdo todos, ¿no? Nada ni nadie pueden quitar de tu dignidad, ni la pobreza, ni el hambre, ni la agresión, ni la discriminación, ni la persecución o la cárcel. Nadie puede humillarte si no te humillas, ¿no? Y en eso podemos estar de acuerdo. El problema es en la forma en la que lo estructura, ¿no? Yo creo que por eso debería enfocarse en un primer momento esto que menciona a aquellos actores cuya incidencia social es mayor, como los servidores públicos. Caso similar con el Código de Ética de la UNAM, que se publicó en 2015, cuya atención estaba puesta sobre todo en los alumnos, como si los alumnos fueran los únicos que cometieran actos que atentan contra la ética universitaria, que es una ética comunitaria, como si los profesores no lo hicieran. ¿Mm? Segundo punto, esta guía sí dice reconocer la importancia de la laicidad, lo cual es muy positivo, y con ello, digamos, se reconoce la diversidad de religiones y de concepciones del bien, que eso es muy importante.
lo cual no significa que las agrupaciones religiosas deban tener injerencia en el diseño de algunas políticas públicas, que sí ha pasado con algunos grupos evangélicos, como este partido, el PSP, que Morena le ha dado cierto juego. Entonces, ahí hay otra contradicción. A ver, si es loable cuestionar si es adecuado educar con base en la moral, en la virtud moral, sobre todo religiosa, en una sociedad pluralista. Sin embargo, este reconocimiento a una diversidad religiosa que supuestamente pondera la guía, es más bien una especie de tolerancia liberal, ¿no? ¿A qué me refiero? A ver, la tolerancia liberal es, vamos a decirlo, una tolerancia a medias tintas, ¿no? Es una tolerancia en donde yo, por ejemplo, yo admito otras formas de vida, o sea, otro tipo de, otras personas que provengan de otra raza, religión, ideología, ¿no? Yo admito otras formas de vida y que existan en el mismo espacio que el mío, pero siempre sosteniendo la supremacía o la ventaja moral de mi forma de ser. Es como acepto que existas, pero siempre viendo como menos a los demás. Como te estoy dando el permiso de que existas. Esa es la tolerancia liberal. Es una tolerancia muy extraña. Entonces, es una tolerancia sin reconocimiento al otro. Entonces, creo que esta supuesta tolerancia en la guía ética es una tolerancia liberal. Es una tolerancia a medias. A ver, de hecho, Guillermo Hurtado, que es uno de los grandes críticos de López Obrador, es exdirector del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y que escribe en el diario La Razón. Él llamó al trasfondo de esta guía ética un pseudocristianismo laicizado. Lo llamó así porque es una moral basada en valores cristianos, que es la tradición moral en México, pero sin reconocer como su fuente a la figura de Cristo. Es decir, si cuando lean la guía, si analizan la forma imperativa mediante la cual está escrita, se darán cuenta que reproduce en parte el código moral que ha predicado desde hace siglos la religión cristiana, aunque no lo acepte. Y el tercer aspecto por el cual esta guía pudo haber sido relevante es que reconoce una pluralidad de familias, que ya no hay un único modelo, que bueno, en alguna época el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, instaba a que la familia mexicana se conformara en una especie de arquetipo. La familia mexicana debe ser esto, que hoy nos parece aberrante, pero en aquella época era lo correcto. El spot, que yo lo llegué a ver de niño, de la CONAPO, decía: la familia pequeña vive mejor. Incluso el logo de la CONAPO era una silueta del varón, la mujer y 2 hijos. Esa era la familia ideal. Que a ver, la justificación sociodemográfica podrá ser que era un poco para controlar el índice de natalidad en México, sí, pero era un arquetipo basado en la Sagrada Familia del cristianismo, ¿no? José, María y el niño. ¿Sí? Pero bueno, no sé qué, a ver, este reconocimiento por una, porque hay diferentes tipos de familias, familias sin mamá, familias sin papá, familias con 2 papás, familias con 2 mamás, familias donde no hay ni papá ni mamá, sino quien se encarga es la abuela. Está bien, y además porque hay una mejor distribución de las actividades domésticas entre sus miembros. Pero no sé qué tan congruente sea esto, siendo que enfatiza que la principal institución de seguridad social en México sigue siendo la familia. Entonces, si una mujer en edad reproductiva quiere salir a ganarse la vida en el mercado laboral, tiene que depender de ciertos roles, digamos, de cierto altruismo de la mamá, o sea, de la abuela, para cuidarle a los hijos. A ver, aquí se empezarán a dar cuenta que el principal problema de esta guía es que habla de valores con los que todos podemos estar de acuerdo, porque son deseables, pero es bien incongruente a la hora de plantearlos y supuestamente de intentar implementarlos. En algunas cosas, en algunas partes se vuelve algo torpe y en otras algo aberrante, como lo vamos a ver con la parte del perdón.
¿Mm? Es que esta guía apela a además a una racionalidad individual en vez de a una racionalidad colectiva para la contribución proporcional, por ejemplo, la provisión de servicios públicos. Y se basa, veamos, en la parte de los profesionales, se basa mucho, viéndolo en la sociología de las profesiones, en la realización social de actos que en la filosofía moral se llama actos supererogatorios. ¿Qué significa actos supererogatorios? Es una especie de exigencia hacia una persona para que realice acciones que rebasen sus deberes, obligaciones o responsabilidad. Es algo, quizás un ejemplo un poco pedestre. Cuando el Bronco, el todavía gobernador de Nuevo León, decía, bueno, pues es que no hay que pedirle todo al gobierno. Si ustedes, por ejemplo, llegan a ver un bache en su casa, pues échenle ahí 1 kilo de cemento o sea, es como exigirle a las personas hacer cosas que le competen al Estado. Parte de la problemática del perdón tiene que ver con esto. Le está exigiendo a las víctimas actos supererogatorios. Si el Estado no fue capaz de detener al violador, al asesino, pues tú perdónalo. Que es donde ya la guía empieza a llegar a tintes pues casi perversos. Y a los profesionales, por ejemplo, a los médicos les pide pues que aguanten, que soporten, que den el extra, ¿no? Que se guíen a partir del amor al prójimo, es decir, le está exigiendo a ciertos sectores de la población que den más de lo que realmente podrían dar, ¿no? Entonces, podría parecer que nos está pidiendo que seamos altruistas con el prójimo, pero en realidad lo que está haciendo el Estado es desahogar algunas responsabilidades propias que le competen como figura que tiene que coordinar todas las actividades sociales de la estructura social, económica y hasta cultural. Pero el principal problema es que esta guía asigna principios y acciones parecidos a máximas o metas a alcanzar en nuestro actuar individual, sin explicar cómo se puede conseguir. Y por eso parecen más bien recomendaciones vagas o parte de una carta de buenos deseos. Algunas personas piensan que esta guía, para funcionar, debería de acompañarse de estrategias como políticas públicas. Y yo no propondría que esta guía se acompañe en mancuerna de políticas públicas, o sea, de la certeza jurídica para que se cumplan sus preceptos y que no se queden en meros deseos. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos recurriendo a las condiciones materiales para mejorar las acciones morales, lo que sería casi como decir que la ética es ineficaz, ¿no? Fortalecer los valores y que la única forma de corregir la conducta de las personas es mediante estrategias en la arena pública, creando leyes, ¿no? Yo creo que la recomendación de que las personas se conduzcan por el bien y no por el mal, pues debe estar acompañada de una nueva educación y nuevos enfoques que realmente sean efectivos para erradicar las raíces de esos problemas como la desigualdad, la pobreza, el machismo, etcétera. Por ejemplo, le pide al sector educativo que seamos una especie de evangelistas de esta guía, que me parece otro acto súper erogatorio. Bueno, en cuanto a los límites de esta guía para la transformación de México, de entrada, pues hay que pensar que esta guía pues no puede acabar con la crisis social, pues solo remarcando ciertos valores, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí puede hacer esta guía?